¿Cuántos quieren seguir aprendiendo? Aleluya. Bueno, dejamos atrás el libro de Santiago y a Santiago, amén. Y comenzamos con las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro. Vemos que son dos cartas, aleluya, que está dentro del grupo de las epístolas. Epístolas son también cartas generales, porque dentro del grupo pues vemos que hay varios autores diferentes. Aleluya. Pero antes de empezar con la carta de Pedro, vamos a empezar a ver un poquito sobre el apóstol Pedro. Aleluya. Todos sabemos que esta carta fue escrita por el apóstol Pedro. Amén. Siguiente diapositiva, por favor, hermano. Bueno, el primer punto, él fue apóstol de Jesús, el que conocemos todos, no hay duda de, como en las otras cartas, en los otros libros del autor, sabemos que fue el apóstol Pedro, aleluya. Para diferenciarlo es el apóstol Simón Pedro, aleluya, porque ahora después vamos a ver su nombre originario. Y el segundo punto me lo va a leer el hermano Leroy, que llevamos tiempo. Considerado como principal entre los apóstoles. Es considerado como principal entre los apóstoles debido al siguiente texto bíblico que está en rojo. Si me lo puede leer la hermana Isa, que tiene micrófono. El cuadro rojo, por favor. Yo también le elijo. Si se ve bien. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Muchas gracias, hermana. Realmente por este texto bíblico vemos pues muchas teorías que diferentes religiones le dan a Pedro, pero nosotros no vamos a profundizar en ello porque es muy genérico lo que vamos a ver y nos vamos a centrar en la figura de Pedro, en su forma de ser, aleluya, y realmente sabemos que fue principal porque fue el primero que predicó en el Pentecostés, aleluya, pero dentro de entre todos los hermanos pues realmente todos son importantes, pero sí muchos lo consideran como principal. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el nombre original, hermano Joel? Esperan a la hermana que se acerque con el micrófono, aleluya. Y si la hermana Isa por esta zona de aquí está preparada con el micrófono para los hermanos, así tardamos menos. Hermano Joel. Simón Barjona. El nombre original es Simón Barjona, aleluya. Había dos apóstoles Simón, que se llamaban Simón. Esto aclarar también que muchos piensan que Simón Pedro, nuestro apóstol Pedro, era celote. Realmente él no era celote. Aleluya. Él, bueno, ahora después, ahí en la profesión, vamos a ver cuál era su clase social. Pero él no pertenecía a la clase social de los celotes. Recordamos que los celotes era una secta muy violenta, arraigada en la ley, y que todo aquel que decía una cosa contraria podían incluso hacer atentados. La consideraban secta dentro de lo que era el círculo israelita, ¿de acuerdo? Pero Simón, Pedro, él fue el apóstol, nuestro apóstol Pedro, amén, diferente del otro. Bien, la procedencia del apóstol Pedro. Hermana Graciela, si la puede ver desde ahí. Betsaida. Él es originario de Betsaida, aunque posteriormente vamos a ver que se trasladó junto con su esposa y su suegra. La profesión, y esto entra dentro de su círculo social, hermana Exibia. Pescador, Mar de Galilea. Era un pescador del mar de Galilea, aleluya. Entonces, no estaba dentro de los celotes, pero sí era de una condición social baja, ¿de acuerdo? ¿Quién era su padre? Hermana Laura, que hace mucho que no la vemos, que el Señor la bendiga, amén.
Bienvenida, la tenemos por aquí después de su trabajo allí. Aleluya. Hijo de Jonás. Use el micrófono, por favor. Hijo de Jonás. Aleluya. Lo identifican los evangelios como que Jonás es su padre. No corresponde al mismo Jonás, sino era Jonás del libro, amén, sino que es otro, aleluya, no nos confundamos. Bien, ¿con quién vivía hermana Ana? Vivía con su suegra en Cafarnaúm, que pertenecía a Galilea, aleluya. Entonces es originario de Betsaida, pero justamente ahí fue cuando estaba recogiendo, pescando, y vino el Señor. Él estaba en esa región de Galilea y ahí fue cuando se convirtió. Por eso sabemos que él se convirtió en Galilea y que era un pescador del mar de Galilea, porque justamente se había trasladado ahí a vivir con su suegra y su esposa. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, porque aparte de ser de una condición baja, ¿qué sucedía, hermana Sandra? Carecía de estudios, era pescador y carecía de estudios. Por lo tanto, cuando el Señor le dio sabiduría, tanto se asombraban porque él no era instruido en la ley. Amén. La hermana Isa esta parte de aquí y la hermana Abigail allí. Así no se me confunden. Amén. Y vamos rápido. Bien, siguiente pregunta, la personalidad. Hermana Rosalí, por favor. ¿Cómo era la personalidad? Ahí tiene el micrófono. Personalidad fuerte, violento, iracundo, apasionado. Aleluya, vemos que su personalidad era fuerte. Es más, le costó la oreja a uno de los centuriones que atacaron a Jesús. Violento, iracundo, apasionado. Es más, era dado al liderazgo. Por eso siempre estaba opinando y siempre quería hablar y siempre quería decir, y muchas veces llevaba la contra al Señor. Realmente su personalidad del principio fue así, durante el ministerio del Señor también fue así, pero qué hermoso como el Señor lo transformó y lo convirtió en un apóstol entregado al Señor. Aleluya. Bien, él tiene una peculiaridad entre los demás apóstoles, por eso también muchos lo destacan. Hermana Isabel, madre. Siguiente punto. Discípulo más mencionado en el Nuevo Testamento. Aleluya. Se menciona en varias cartas de Pablo, en los Hechos de los Apóstoles. Recordamos que la mitad del libro de Hechos de los Apóstoles se dedica al apóstol Pedro. Y también mencionado en los 4 evangelios. Entonces podemos ver que es el apóstol más mencionado de todo el Nuevo Testamento. Siguiente diapositiva. Y ya vamos terminando. Es un apóstol que tenemos mucha información, por lo tanto damos más información. Bien, la hermana Lorena, aleluya, si me puede leer, si ve desde ahí el micrófono. Se une a los discípulos junto a su hermano Andrés y los hermanos Zebedeo, Santiago y Juan. Aleluya. En el momento de su seguimiento a Jesús, se convierte también su hermano, que es otro de los apóstoles, y Santiago y Juan, que fueron, ya hemos visto a Santiago, que también lo llaman Santiago el Mayor, y Juan, que posteriormente veremos también su carta. Aleluya. Bueno, ¿cómo muere, hermano Jesús? ¿Cómo muere el apóstol Pedro? Amén. Muere martirizado, otro de los apóstoles que mueren martirizados por Nerón. Y sabemos hasta dónde, fíjese, el circo de la colina Vaticana. Ustedes así ya lo saben para posteriores, para cuando les pregunten. No hace falta que realmente se lo sepan todo, pero es información esta que les doy por si acaso algún día ustedes tienen la oportunidad de que les pregunten. Siguiente diapositiva y ya terminamos. Bien. ¿En qué año muere más o menos? Sofía, aleluya.
¿Puedes repetirlo con el micrófono, por favor? Muere hacia el 67 después de Cristo en Roma. Así es, muere bajo la mano de Nerón. Volvemos a recordar sobre ese año. ¿Cómo es muerto? Él muere de una forma muy peculiar, hermana Tamara. Vamos a aprovechar que están los hermanos, amén. Crucificado boca abajo. Fíjense que en realidad uno le llama la atención, pero estudiando es algo típico dentro de la cultura romana, de que los que eran perseguidos, bueno, delincuentes, nosotros sabemos que los cristianos eran considerados delincuentes, entonces los crucificaron de diferentes maneras. Al apóstol Pedro se le dio la oportunidad de elegir cómo quería ser crucificado y dijo, no, yo no quiero ser crucificado como el Señor porque yo no soy digno. Entonces fue crucificado boca abajo. Luego, ¿dónde fue sepultado, hermana Joy? Usted que está ahí, si la hermana Isabel le lleva el micrófono. Fue sepultado a los alrededores del circo. Amén. Fue sepultado alrededor, entonces se sabe hasta el lugar exacto. Aleluya, pero bueno, yo tampoco he querido dar tanta información porque tampoco no lo vamos a aprender todo de memoria. Lo que sí sabemos que tuvo una hija también, aleluya, y su esposa también sufrió el mismo martirio que él sufrió. Entonces también fue muerta con él. Entonces, aunque es doloroso su final, pero es hermoso que la familia entera le servía al Señor. Realmente hay datos que no sabíamos. Y bueno, esto es un poco del apóstol Pedro, el autor de las cartas. Vamos a leer todos juntos el texto bíblico para terminar. Amén, como de costumbre. ¿Están preparados? 3, 2, 1. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Espero que les haya sido de bendición. El próximo día vemos la carta de Primera de Pedro, en qué consiste. Que el Señor me los bendiga y que sigamos aprendiendo. Para deberes, leerse las cartas. Que el Señor los bendiga.